bueno, pues ya que están con esto, le aprovecho para preguntar a los dos, aunque tiene aquí Javier del Valle también varias preguntas y enseguida vamos con él, pero aprovecho, Eduardo, Pedro Miguel, o si lo queréis comentar Gustavo y Rodrigo también, pero ojo que nos quieren paralizar las 4 próximas emisiones del Tesoro para pagar esa deuda que se debe de las primas a las renovables, y no es un escenario improbable ese default. De hecho, ya tienen congeladas, bloqueadas las cuentas del Instituto Cervantes en Reino Unido a cuenta de que no pagamos esas primas a las renovables de los tiempos de 2007, ¿eh? Bueno, si me permites, intervengo. Yo te digo, por un lado tenemos que el IBEX sigue subiendo, o sea, realmente ni siquiera aquí acabamos de creérnoslo mucho, ¿no? Y por otro lado, el que nos intervengan los británicos, pues tampoco es una sorpresa. Desde los tiempos de Felipe II, cualquier barco que pasaba con dinero se hacían con él, ¿no? Y ahí se quedaba. Yo creo que es una posibilidad. También es cierto que, como has señalado antes, lo han puesto en manos de un buffet acostumbrado norteamericano a bregarse con éxito en estas aventuras, y yo creo que irán pasito a pasito negociando empresa a empresa y dando lo que puedan dar cuando lo puedan dar. Yo creo que ese es el planteamiento que tiene el gobierno y yo creo que es el que prácticamente en estas circunstancias afrontaría en similares situaciones cualquier gobierno europeo. Eso es lo que se ha ido haciendo, se quiere evitar el laudo para que no haya una reclamación para todo el mundo lo mismo. Y entonces se va a ir uno a uno, ya se ha pagado a alguno más de 100 millones, ¿eh? Sí, sí. Yo no sé, Pedro Miguel, si quiere decir algo de esto. Sí, no, yo coincido totalmente con lo que dice Eduardo, solo destacaría un par de cosas. Yo me digo correcto. ¿Vosotros me oís bien? Sí, te vemos fantástico. Vale. España tiene unos problemas tradicionales que siempre le acompañan en economía, ¿vale? Tiene unos puntos débiles y puntos fuertes, como todo el mundo. El aspecto de la credibilidad internacional, el pago de la deuda y demás, era un punto fuerte tradicionalmente de la economía española. Esto perjudica mucho nuestro prestigio internacional. Yo es que he de reconocer simplemente que yo no me lo acababa de tomar muy en serio, hasta hace poco. Yo pensaba esto, si era empresa por empresa, no puede ser, pero la verdad es que las noticias comienzan a tomar un aire y una importancia que me preocupa. Comienza a preocuparme seriamente, ¿no? Por lo tanto, yo no sé si es la mejor estrategia ir empresa por empresa. Yo no es mi especialidad y no lo preocupo demasiado. Solo manifiesto que me preocupa mucho. Es verdad que ahora sí le estábamos escuchando regular, tenía usted razón que va como a saltos, a ver si lo podemos arreglar también desde aquí, le echamos una mano. Javier del Valle, cuestiones, vamos a meternos directamente en el mercado, que hay mucha tela que cortar en esta jornada también. Bueno, efectivamente, José, nos adentramos en el mercado, un mercado que sigue con los índices en verde ahora mismo en Estados Unidos, Europa ya cerró, también Eurostoxx 50 en verde. Claro, yo quería preguntar a nuestros invitados sobre el tema de la inflación. Japón ya ha publicado datos de inflación hoy, salían por encima de lo que se estimaba. Ya vemos una economía que ha estado durante años en deflación, es tener una inflación del 3,1%. Quería preguntaros, salía Christine Lagarde ayer hablando en l'École Polytechnique de París, le preguntaban si van a revisar el cambio de inflación al 4%. Y claro, Christine Lagarde cogía y decía que esto es como una carrera de fondo y que cuando tú estás corriendo una carrera, cuando estás a mitad de la carrera no puedes cambiar la meta. Puedes cambiar la meta una vez llegues. Una vez se llega al objetivo del 2%, entonces se hablará de esto. ¿Creéis que una vez se llega al objetivo se va a plantear un cambio? ¿Es hacia dónde vamos? ¿Hacia que los bancos centrales tengan que asumir una mayor inflación durante los próximos años, Gustavo? Yo creo que el que haga caso a lo que diga Christine Lagarde tiene un problema. Eso es para empezar. O a cualquier banco central. Ya hemos visto lo que vienen diciendo los bancos centrales de 2 años para acá. Primero negaron la inflación, luego dijeron que sería transitoria, después le echaron la culpa a Putin, ahora después al petróleo. Cuando las materias primas no responden, le echan la culpa a los márgenes empresariales y los ignorantes tragan con ello, ¿no? Cuando la culpa es que es de un... aunque Rodrigo me lo vaya a negar ahora, la culpa es de un problema, un shock de demanda debido a estímulos monetarios que no han hecho más que expandir la oferta monetaria, ¿no? Y no expandiendo la demanda, ¿no? Entonces, yo creo que Lagarde, bueno, pues el objetivo de inflación del Banco Central Europeo no existe, no existe ningún objetivo de inflación. El Banco Central Europeo está al servicio de los estados para financiar el populismo y el déficit que de ellos se emanan. Y lo único que van a hacer es seguir generando inflación
hasta que los estados revienten, ¿no? O ya no puedan pagar la deuda o se vean en el problema en el cual la inflación es tan grande que no pueden seguir generando inflación para pagar la deuda, con lo cual ahí habrá una especie de reset, ¿no? Entonces, el objetivo de inflación no es un 2%. El objetivo de inflación ya es más de un 2% porque no pueden generar deflación hasta el 2% porque la deuda se volvería muy onerosa y no se puede pagar una deuda cada vez más grande en términos reales ni nominales generando deflación, ¿no? Por tanto, yo creo que intentarán engañar al que no sabe diciendo que, bueno, pues que van a intentar perseguir un objetivo de inflación de un 2% cuando no se lo creen ni ellos, ¿no? Nos vamos a mantener una inflación estable del 3-4%. Una inflación superior entonces al 2%, Rodrigo, o bueno, quien quiera comentar. Sí, yo creo que va a estar por encima del 2%, indudablemente, y yo creo que Lagarde lo que ha dicho es una frase que ha medido cada una de las palabras, ¿no? Esto es una carrera y llegaremos a la meta. Bueno, pues Moisés también llegó a esa meta después de 40 años, ¿no? Por el Sinaí. Yo creo que es un ejercicio, es un desideratum, está jugando a motivarnos a todos en un partido en el que ni siquiera es la entrenadora, ¿no? Como ha señalado Gustavo. No está en su mano el detener la inflación y los expertos financieros ya están señalando clarísimamente en esa dirección, en que el 2% ya está superado, ¿no? Y estamos todavía, nos queda mucho año por delante. Rodrigo, ¿opiniones? Bueno, mi opinión de los bancos centrales es que son los grandes titiriteros. Son el mago de Oz, no tienen el poder que dicen tener y al final en su caja de herramientas solo tienen un martillo y el que solo tiene un martillo piensa que todos son clavos. Yo creo que la inflación va a caer. La inflación, yo creo que las subidas de precios van a descender rápidamente. La curva de tipos en Estados Unidos lo está anunciando. Creo que la expansión monetaria, de hecho, ahora mismo estamos en un proceso deflacionario, se está expandiendo esa onda expansiva a través de todo el sistema financiero y eso va a acabar haciendo que los tipos de interés vuelvan muy cercanos a cero. Las subidas de precio dependen mucho de los precios de la energía y dependen mucho de las cadenas de suministro. Una vez que se resuelvan estos temas, sobre todo por la destrucción de la demanda, creo que los precios continuarán bajando y ahí es cuando los bancos centrales van a tener que... Yo hablo sobre todo de Estados Unidos, sobre todo de la Fed va a tener que dar marcha atrás y decir, el mercado tiene razón, los tipos van a caer por falta de expectativas, no solo falta de expectativas, sino falta de crecimiento y falta de creación de dinero. Yo me encanta poder distinguir un poco de mis compañeros, de todos ellos. Yo sigo manteniendo que el objetivo de la Unión Europea, del Banco Central, su política monetaria, va a ser el control de la inflación, que se van a ampliar a fondo y que es su objetivo principal. Pienso que el Banco Central Europeo sigue siendo un organismo independiente, siendo lo que es independencia hoy en día, ¿vale? Cualquiera puede jugar al teléfono, pero su objetivo, y así nació el Banco Central con este objetivo, es un hijo directo del Banco Central alemán, con su política alemana. Por lo tanto, yo sí creo que dentro de lo que he dicho hoy la comisaria, ¿vale? Aprovecho para decir que estamos en una situación relativamente clásica, Hemos tenido una política muy expansiva, mucho dinero muy barato en 2 años, y hay que pagar la comunidad. Y en eso estamos, En ese momento de transición de intentar enfriar un poquito la economía. Tenemos un problema de inflación. Yo creo que Japón, de que todos hablamos, es el contraejemplo. O sea, lo que jamás, lo que ha hecho Japón, Yo que Japón se explica como el modelo de un país que ha abusado de su política monetaria hasta convertirla en inútil. Yo encuentro mucho más serio el tipo de política monetaria que se ha establecido en Europa, con todos sus defectos y con todos sus riesgos. Aprovecho para comentar sobre esto, antes de que creo que Gustavo quiere responder aportar algo. Aprovecho para decir una cosa más que dijo Lagarde, a ver, para que ya también lo comentéis. Dijo que los europeos tendríamos que cuestionarnos si una política monetaria y una divisa única es suficiente. Y a esto se refería con ejemplos de que muchas veces la política monetaria va por un lado, mientras la política fiscal va por el otro, y que eso hace que muchas veces choquen y no sirva de nada absolutamente aplicar una política u otra. Dice que, eso sí, luego recalcaba que no somos un actor político, estamos a servicio de todos los europeos, pero parece ser que quiere unificar también las decisiones fiscales.
Gustavo, creo que vas a comentar. Eso es una utopía. Las decisiones fiscales no se pueden unificar porque los países son independientes y cada país tiene un gasto público distinto, unos ingresos distintos y necesita un déficit diferente, ¿no? Lo que Cristina Lagarde está intentando es lanzar injerencia al mercado, globo sonda para, bueno, pues de alguna manera tantear al mercado. Pero lo cierto es que los bancos centrales están al servicio de los estados. Para mí no son organismos independientes. La presidenta es una exministra de Francia y el vicepresidente es un exministro de España, con lo cual está bastante politizado, ¿no? Y bueno, yo soy muy escéptico, ¿no? Yo creo que el Banco Central Europeo, bueno, pues hay un jaque claro a los bancos centrales que es el oro, ¿no? El oro lo va diciendo y Bitcoin igual. Y luego, con respecto a lo que decimos o estamos diciendo sobre la recesión, bueno, yo creo que la gente está demasiado entusiasmada con esto de la recesión, pero hoy hemos tenido unos datos de PMI manufacturero en Estados Unidos que dicen de todo menos recesión. De hecho, los datos tanto del sector servicios como del sector manufacturero y el composite, que engloba los dos, nos dice que estamos en plena expansión. Con lo cual, con un mercado laboral fuerte, unos datos manufactureros fuertes y con una inflación que puede estar remitiendo como consecuencia del sector, no podemos estar pensando eternamente que Estados Unidos está en una recesión, porque estamos engañando a la gente, ¿no? Con eso. Ahora profundizamos, Gustavo, sobre el tema de la recesión. He oído a Rodrigo reírse, creo que porque quiere hablar. No. Quiere hablar de No eso. me he reído, ¿eh? Sí. No, hay algún tema que quieras comentar, algún dato. No, pero es verdad, hemos tenido el dato flash S&P Global, pero claro, ayer también conocíamos, Gustavo, algunos datos, como puede ser el índice ley, como puede ser también el PMI del ISM, tampoco salió muy bien, por mucho que el de S&P Global, el flash, además, que ni siquiera es el terminal del mes de abril, esté un poco mejor que el del ISM. Veremos, por supuesto, ahora lo hablamos. Pero antes, opiniones, Pedro Miguel, Eduardo, no sé si queréis comentar también sobre el tema de esa unión que dice Christine Lagarde. Como dice Gustavo, es una utopía, no puede hacerse. ¿Queréis igual? Me encanta su Pepito Grillo, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Gustavo. A ver, yo no soy del club de fans de Christine Lagarde, pero un día que está cercana no sé por qué identificar tanto. Ha dicho una unidad que Europa, en su modelo de integración, ha sido un ejemplo para todo el planeta. Hemos sido los que hemos ido por delante en todo. Integración pacífica, ¿eh? Napoleón y Atila la hacemos en bola. Pero una integración económica pacífica y pactada hemos sido los primeros. En un momento determinado optamos por dejar la vía de mercado común, mercaderías, personas, capitales y entrarnos en la monetaria. Eso tiene muchos pros y muchas contras. Yo creo que ahora no es que discutirlo. Pero obviamente en el camino está la política fiscal, ¿eh? Europa ya es una potencia económica mucho más fuerte que Estados Unidos o China si sumásemos simplemente las producciones. ¿Qué nos falta? Coordinación. Entonces, en Europa nos falta coordinar la política económica, fundamentalmente coordinar la política fiscal. Es un absurdo que tengamos paraísos fiscales dentro de Europa. Es un absurdo que los países puedan atraer inversiones como ha hecho Irlanda. Entonces, ya lo que está diciendo es una obviedad. Podemos tardar más, podemos tardar menos, pero el objetivo ha de ser una coordinación fiscal. Solo con política monetaria iremos a Japón, que es el contraejemplo. Pero Pedro, no sé si he hecho las cosas en poco tiempo y me he explicado bien. Pero dices que es un absurdo atraer inversión, importar inversión. No, es un absurdo que dentro de Europa nos hagamos la competencia entre nosotros. Si queremos es que lo que tendríamos que hacer, Pedro, lo que tendríamos que hacer precisamente, hemos de coordinarnos. No, yo creo que es todo lo contrario. Lo que tendríamos que hacer precisamente es competir entre los distintos países para que eso fomenta el progreso y el crecimiento. De hecho, no sé, me parece un modelo demasiado estatalizado el que propones, ¿no? ¿Y de quién depende? ¿De 4 o 5 personas que dirijan Europa? O sea, eso es como si en España restamos autoridad a las comunidades autónomas y centralizamos todo el poder en el Estado. Pues a mí me parecía profundamente antiliberal, ¿no? Cuando yo creo que lo que hay que hacer es poner a competir a las comunidades autónomas, igual que hay que hacer es poner a competir a los diferentes países, claro. Algunos van a salir más beneficiados. No han de competir en nada. Pero las comunidades autónomas no han de competir en nada. Han de competir las empresas y con un fair play. Ese fair play ha de ser que la fiscalidad es homogénea.
Pero cómo no, pero las comunidades No autónomas... puede competir la empresa. Los países no pueden competir bajando fiscalidad. No nos vayamos del tema hacia las autonomías, Sí. porque quiero justo centrarme en la parte fiscal, sobre todo Europa, que yo creo que es ahí donde está el punto y tenemos muchos temas por abordar. Eduardo, dinos tu opinión también sobre el tema. Sí, yo creo que efectivamente estamos alejándonos del eje de la cuestión de por qué lo dice y cómo lo dice, y lo que ha hecho Christine Lagarde es básicamente pues ponerse la venda antes del golpe. Es decir, si yo propongo que la solución pasa por un desideratum, por un imposible, como es unificar de hoy para mañana para que las cifras cuadren toda la fiscalidad en Europa, por muy deseable que sea esa unidad, yo creo que está justificando en cierta manera un fracaso cantado, ¿no? de ese objetivo del 2%. Yo creo que ese es política, lo señalaba Gustavo, y piensa en términos de política y quiere quedar bien y va a justificar de esta forma pues un objetivo muy lejano al alcance, muy lejos de nosotros, ¿no? Por otro lado, respecto al debate centralizados, no centralizados, compitiendo, no compitiendo, bueno, pues como decía Churchill, los hechos son tercos, competimos, ¿no? Y yo creo que la guerra de Ucrania nos ha puesto a todos en pelotillas en Europa, ¿eh? Ya vemos a los polacos diciendo que por aquí no pase, pero mando armas, los franceses buscando su diplomacia por su lado, los ingleses a su bola cayendo prisioneros de los rusos en Ucrania, o sea, unas cosas realmente sorprendentes que yo como europeo me siento preocupado porque esa deseable o no deseable unidad, desde luego lo que dicen los hechos es que está muy lejos de conseguirse. Pues ¿Se me permite? Sí, claro, Pedro Miguel, pero terminemos este bloque porque quiero pasar a tema económico. No, dime, coméntame. Sí, muy brevemente. Lo que no puede ser es que Polonia diga, ahora yo ante problemas en mi campo, que tiene más razón por tanto Polonia, los polacos tienen más razón por tanto. Porque no, yo no voy a comprar el grano de Ucrania. No, mire, señora, es que usted no tiene capacidad de decir compra o no compra. Es que usted no tiene política comercial. Es que la política comercial es la Unión Europea. Imagínese el estado de Texas diciendo, ahora yo no compro a México. No, oiga, mira, no. Para ser fuertes hay que estar mínimamente unidos. Competirán las empresas, pero con una misma reglas. Y la debilidad de Europa es básicamente esa. Eso lo quería hacer esta nota. Es decir, que Ayuso y el País Vasco tienen que... Es decir, que Madrid y el País Vasco tienen que tener la misma política, ¿quieres decir? ¿Política? No. La fiscalidad vasca y Navarra es un problema para toda España y siempre lo ha sido de la nación. Y no beneficia a ¿Cómo nadie. sabemos qué política funciona mejor si no las ponemos a competir? ¿Cómo sabemos qué política de qué comunidad autónoma funciona mejor si no lo podemos a competir? Porque el modelo que tú propones es el modelo que propone Vox, que es centralizar todo el poder en el Estado. Y a mí eso me parece profundamente antiliberal. Pero bueno, no me quiero, esto creo que es otro debate y no quiero... No nos vayamos. A mí me gustaría... Que tendríamos que estar 3 horas. Rodrigo, quería empezar con otro bloque y de hecho arranco contigo. Perfecto. Y así añades también lo que quieras añadir.